Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson es un coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Desde su retiro, ha sido un conocido crítico de la política exterior estadounidense. Coronel Wilkerson, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Es un placer ser Gord este episodio. Let's start with Gaza. Empecemos por Gaza. Lo que aparece en las noticias es que las FDI han dado ahora formalmente una pausa de 10 horas para que entre ayuda humanitaria en Gaza, pero siguen matando gente. Al Jazeera dice que han matado al menos a 41 personas desde el amanecer y aún queda la noche. Mientras tanto, el ejército está bombardeando Gaza. Mi impresión es que están intentando empujar a más y más personas desde el centro de Gaza, la ciudad de Gaza y Deir al-Balah hacia el sur, pero ni siquiera a todo el sur. Están empujando a más y más personas hacia al-Mawasi, en la costa, para finalmente dejar varadas a más de 600,000 personas, quizás eventualmente a los 2 millones de personas, para que sean desplazadas a otro lugar, o simplemente queden allí atrapadas para vivir como prisioneros el resto de sus vidas. ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Gaza? What is your sense of what's going on in Gaza in the ground? Bueno, si las FDI pudieran hacer lo que quisieran, los empujarían al mar y los dejarían ahogarse, a todos ellos. Esa es mi impresión. En las últimas 72 a 96 horas, he recibido informes de personas sobre el terreno en Gaza que confirman algunas sospechas muy fuertes que ya tenía. Por ejemplo, una de ellas, y esto proviene de oficiales militares estadounidenses que estaban en la zona, asociados con USAID y con otras organizaciones humanitarias, Isotero, me dije, "Tises Abercase Sports Gutterida, Bodeis Manager Tours, Days and Bird, ver multitud de personas que se te van a dressor." Who are starving. I mean, you can tell they're starving. Quiero decir, se nota que están muriéndose de hambre y que tienen tanta sed que beberían el barro de la calle. Llegan a un lugar donde creen que hay ayuda con sus cuencos extendidos delante de ellos, listos para recibir esa ayuda, y son disparados sin piedad en grandes cantidades, justo delante de los ojos de estas personas. Fue impactante. Nunca habían visto algo así antes. No solo eso, los médicos decían, médicos de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones, algunas asociadas con la ONU, que ahora parecía que estaban siguiendo un patrón con sus disparos, sus balas de fusil. Les disparaban en los brazos, les disparaban en las piernas, les disparaban en la cabeza y finalmente les disparaban en los testículos. Con gran alegría de poder hacerlo, eligiendo el lugar exacto. That they were able to do this, pick out the exact spot they were going to shoot these people, while these people were looking. Iban a disparar a estas personas mientras buscaban comida y agua. Así que estos informes que han llegado, debo decir, confirman algunas sospechas fuertes que ya tenía, pero probablemente esta sea la mayor catástrofe humanitaria de mi vida. Y tengo 80 años. Es increíble lo que está ocurriendo, y cada vez se está revelando más en este país. Cada vez hay más gente enfadada por ello, y creo que eso es cierto en todo el mundo. Hace un par de días hice un podcast con Irlanda y estaban muy interesados en la situación de Gaza en el sentido que acabo de describir, mucho además. Su parlamento y los miembros del parlamento, puede que hayas escuchado a algunos de ellos, han dado discursos bastante buenos sobre el tema, charlas bastante buenas al respecto, pero tienen una postura opuesta en cuanto a Ucrania. Así que ese podcast fue para desengañarles quizás de su apego a la situación de Ucrania, como el resto de la UE. Pero encontré que había una profunda comprensión de lo que está ocurriendo en Gaza.
Si sabes algo sobre los Troubles y el pueblo irlandés, sabes que ellos han tenido sus propios problemas en este sentido. Pero no creo que nadie, quizás nadie, desde Hitler y Auschwitz y Dachau y otros campos de concentración, haya hecho este tipo de cosas de una manera que finalmente llegue a la gente del mundo y diga lo que dice sobre el Estado que está haciendo estas cosas. Así que Israel es actualmente un Estado paria. Ni siquiera creo que merezca el título de Estado. Debería ser expulsado sumariamente de las Naciones Unidas como primer paso. Y lo que el Tribunal Penal, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, está intentando hacer, que Estados Unidos está tratando de frenar de manera abismal, debería seguir adelante. Deberían continuar y hacer lo que tengan que hacer. Tiff Hurley necesita ser castigado. El Estado necesita ser castigado seriamente. Pero lo primero que debe suceder es que debe detener lo que está haciendo ahora mismo. No creo ni pienso que eso vaya a ocurrir porque su príncipe indio, Ode, es una especie de salvaguarda, por así decirlo, para el poder y el dinero. Y eso es Estados Unidos. Es el imperio. He oído, y de fuentes fiables, que Donald Trump está enfadado. Está enfadado ante todo por las incursiones de Israel en Siria, pero también está molesto porque Netanyahu no le hace caso respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, y está recibiendo muchas quejas de los Emiratos, de Qatar, de Arabia Saudí, de Egipto. Así que creo que está empezando a comprender en cierta medida la magnitud de la tragedia que está ocurriendo en la región, y está ejerciendo cierta presión sobre Netanyahu. Pero hasta ahora no veo muchos resultados aparte de estos. Vamos a tener un periodo humanitario. Cualquiera que quiera volar un avión y lanzar paracaídas con comida puede hacerlo. Bueno, al mismo tiempo que hacen eso, por supuesto, están deteniendo el último barco que venía con suministros humanitarios y encarcelando o al menos deteniendo a las personas que iban en el barco. Así que Netanyahu parece ser imparable en sus, ya ni siquiera sé cómo llamarlo, asesinatos. Y por supuesto las cifras son obscenamente erróneas. Se dan estas cifras de 50,000 a 60,000. Ahora sabemos que las cifras superan ampliamente los 200,000 personas muertas, probablemente el 50% de ellas mujeres y niños. Esto es inconcebible, y sin embargo continúa. Solo para ponerlo en perspectiva, los disparos realizados por las FDI en nombre de la ayuda han matado a 1,000 personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el número de civiles asesinados por Hamas el 7 de octubre. Creo que esto es algo sobre lo que la gente debería detenerse y reflexionar un poco. Yo también lo creo. Sí, y el bloqueo desde marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego, ha hecho que la hambruna sea extrema. Quiero decir, Lisa Locke, la responsable de la protección de los trabajadores sanitarios, fue allí por 9ª vez y reportó desde la ciudad de Gaza, diciendo que nunca había visto a tanta gente mendigando en la calle, con las manos en la boca, pidiendo comida. Y yo sé un poco de eso. Al haber crecido y vivido en la India, lo repugnante que es ver a personas pidiendo comida. Y debes saber un poco sobre eso también en Estados Unidos. Sucede, aunque no a la escala de lo que está ocurriendo en Gaza o en la India, pero es algo terrible. Y ahora que los camiones están entrando por Sequim en el norte, probablemente desde Jordania transportando ayuda alimentaria, tenemos informes de personas que saltan sobre estos camiones en movimiento. Cuando se les preguntó por qué lo hacen, dijeron que no tienen tiempo de esperar a que los camiones se detengan en los almacenes, porque sus familias, niños, mujeres y ellos mismos no han comido en días. Es indescriptible. Lo es. Description. It is. I had doctors tell me He tenido médicos que me han contado
Hace un par de días hicimos una pequeña concentración en el East Lawn del Congreso y allí estaban los médicos contra el genocidio, junto con varias otras organizaciones. He estado colaborando con Médicos contra el Genocidio desde que intentaron entrar por primera vez en el Congreso y fueron abordados por la policía del Capitolio. Y casi ni siquiera pudieron ver a nadie porque la policía iba a detenerlos a todos, con bridas de plástico y llevándoselos. Al menos conseguimos evitar eso. Pero me dicen que algunas de estas personas llevan tanto tiempo sin comer que están perdiendo sus capacidades mentales para enfrentarse a la vida. No pueden salvarse simplemente alimentándolos porque son incapaces, biológicamente, de recuperar sus cuerpos. Han estado tanto tiempo sin comer, y eso es absolutamente horrible de presenciar. Una persona que ni siquiera puede comer o beber agua porque ya no está. Están literalmente acabados, solo esperando morir. ¿Y cuántas de estas personas han encontrado? Y estos médicos han estado entrando y saliendo de Rafah y Han Yunis y lugares así casi desde el principio de este holocausto. Y aún así dicen que siguen viendo cosas que simplemente no pueden creer. Un médico me contó sobre un dron que se metió en la sala de cirugía, si es que se le puede llamar así. Es difícil llamarlo sala de cirugía, pero tenían una mesa de acero inoxidable y una sábana blanca encima, y estaban atendiendo a un bebé pequeño. Y el dron se quedó suspendido sobre la mesa, miró al bebé, consultó alguna inteligencia en mosaico, probablemente implantada por Palantir, y luego fulminó al bebé, lo mató, y después se giró y miró a los médicos como si fuera a matarlos a ellos también. Y por supuesto, estaban asustados. Pero con eso es con lo que conviven. Es horrendo lo que está ocurriendo. Paralelamente a todas estas conversaciones sobre ayuda humanitaria, están las conversaciones sobre un alto el fuego, y hemos estado recibiendo declaraciones bastante inconsistentes desde Washington. Quiero decir, un día dicen que la posibilidad de negociaciones ha terminado porque están muy enfadados con Hamas por no aceptar la liberación de prisioneros. Al día siguiente, creo que lo último fue ayer, Marco Rubio dijo que ahora estamos muy cerca de un alto el fuego, aparentemente indicando que Hamas podría estar dispuesto a liberar a los prisioneros. Ninguna de estas conversaciones menciona un alto el fuego permanente, y siguen repitiendo esa tontería sobre desarmar a Hamas. Quiero decir, se puede hablar de sanciones internacionales para Hamas si llegan a romper, digamos, las fronteras del 67 dentro de la norma internacional. Por un lado, se habla del reconocimiento del Estado palestino, de lo que franceses, ingleses y otros no están hablando. Así que, por un lado, está este discurso sobre conceder el Estado palestino. Por otro lado, se les pide que entreguen sus armas. Quiero decir, ¿cómo tiene sentido eso? ¿Qué significa? Porque pensábamos que tener un Estado implicaba tener un ejército. ¿Qué opinas al respecto? Lo que me desconcierta, lo que nunca he podido entender. Creo que el dilema del alto el fuego, si es que esa es la expresión adecuada, está causado por Bibi Netanyahu. Creo que Netanyahu ve la situación en términos muy personales. Son personales en un sentido político. Es decir, debe mantener unida su coalición. Y los ultraderechistas de esa coalición no le permitirán dar marcha atrás, no le permitirán lograr un alto el fuego, incluso aunque algunos de ellos hayan dicho que lo harían para recuperar a los rehenes. No es un acuerdo que quieran hacer y se marcharán si él lleva a cabo algún tipo de acuerdo así. Así que él es el verdadero obstáculo para un alto el fuego. Hay otra razón por la que es un obstáculo. Está muy ansioso por volver a la guerra con Irán, pero no lo está tanto si Estados Unidos no promete que les seguirá, porque sabe que va a perder. Eso quedó demostrado en la hermosa guerra de 12 días, que de hermosa no tuvo nada para Israel. Fue devastadora para Israel, tanto psicológica como materialmente. Recibieron una paliza. Si vuelven a la guerra sin Estados Unidos, e incluso tal vez con Estados Unidos, dependiendo de lo que eso signifique, van a ser Brerus.
Irán desatar su venganza sobre ellos. Así que Tahrir, So he's not got that lined up yet, so he's got to continue to use the Gaza. así que tiene que seguir utilizando el conflicto de Gaza para mantenerse en el poder. Por eso es el principal obstáculo para un alto el fuego. Creo que Wilkerson se lo ha dicho a Trump. Ahora bien, lo que Trump vaya a hacer al respecto es otra cuestión completamente distinta, porque parece que Trump está preso de los multimillonarios que lo tienen atado y no le permiten retroceder. Pero sí creo que hay una posibilidad creciente de que pueda tomar medidas más firmes respecto a Netanyahu, y especialmente en lo relativo a un alto el fuego. En otras palabras, no es culpa de Hamas, es culpa de Netanyahu. Es lo que quiere Netanyahu. It's Netanyahu's fault. It's what Netanyahu wants. Of course, yeah. No, Hamas definitely Por wants supuesto, to, sí. have a ceasefire. No, Hamas definitivamente quiere un alto el fuego. Hay una presión tremenda sobre Hamas por parte de los propios palestinos. Pero supongo que esta idea de que Hamas tenga que rendirse es casi equivalente a decir que los iraníes tienen que abandonar sus programas de misiles balísticos si se van a celebrar conversaciones. Y luego, en paralelo, se habla de conceder la condición de Estado a Palestina. Quiero decir, la prensa liberal, que pensaba que apoyaba la solución de dos estados bajo las fronteras del 67, nunca critica esta idea de que Hamas deba rendirse y que esto deba ser una cláusula dentro de las conversaciones de alto el fuego. Creo que mientras se siga manteniendo esa cláusula, que Hamas debe rendirse si se quiere un alto el fuego permanente, no vamos a conseguir ningún alto el fuego en un sentido significativo. Es decir, eso es lo que yo veo que está ocurriendo. I think that's fairly accurate, and I would add that Creo que eso es bastante preciso, y añadiría que los estados árabes, hasta donde yo sé, Riad en particular, Qatar en particular, han dicho que si no hay una solución de dos estados, al menos vislumbrándose en un horizonte lejano, no están con nosotros, y no se pueden resucitar los acuerdos de Abraham. No se puede hacer nada de lo que estábamos involucrados, porque necesitamos tener en mente la idea de que existe un plan viable para una solución de dos estados en algún lugar. No tiene que ser la semana que viene, pero tiene que estar ahí en algún momento. Al mismo tiempo, como he dicho, Netanyahu necesita continuar la guerra ahora. Tu comentario sobre los medios liberales o el sector liberal, si es que existe tal cosa en Israel, para mí ha llegado a un punto crítico con Leo Haaretz todos los días, prácticamente, a veces 2 veces al día. every day, virtually, sometimes twice a day. I don't even read them anymore because they are not. Ya ni siquiera los leo porque no están reconociendo las verdaderas dimensiones de este conflicto. Quiero decir, publican esas historias que dicen esto y aquello que son negativas para Netanyahu o negativas para todo el gobierno o la Knesset o lo que sea. Pero si miras su línea editorial y lees con atención, son un poco como J Street en este país. Siempre he pensado que J Street en Estados Unidos era como un IPAC de segunda. En otras palabras, los israelíes son inteligentes. Son muy inteligentes. O un día IPAC podría venirse abajo. Necesitamos una alternativa. Así que tienen este grupo J Street que dirige Jeremy Ben-Ami, y ese grupo pretende ser más liberal. Pero si lo analizas bien, no estoy tan seguro de que lo sean. But if you really parse it, I'm not so sure they are. Es Waythorn. La cara amable de IPAC, sí. Absolutamente. Y supongo que tenías razón sobre la presión que hay sobre la coalición de Netanyahu para mantener la guerra. Quiero decir, el New York Times, por supuesto, ha publicado un informe de investigación detallado sobre cómo la extrema derecha en realidad secuestró un plan para un alto el fuego más significativo mucho antes. Pero supongo que esto también queda muy claro cuando uno observa lo que está ocurriendo en Cisjordania, porque allí no existe el problema de Hamas. Y creo que hace 2 días autorizaron la expansión del asentamiento en Maale Adumim, que es este gran bloque de asentamientos, ya sabes, en el centro, Jerusalén este al oeste, el Valle del Jordán al este y Jericó al norte.
Y eso, de alguna manera, separa todos estos cantones en Cisjordania, si se quiere. Y han dado luz verde a 31.000 edificios en Ma'ale Adumim. Mientras tanto, los colonos han intensificado enormemente su violencia, matando ganado, matando palestinos y utilizando a las FDI de la manera más descarada. De hecho, los palestinos allí dicen que antes las FDI solían mantener una fachada de neutralidad. Así que los colonos venían y nos disparaban, y al menos podíamos acudir a las FDI y presentar una queja. Ahora vienen junto con los colonos y disparan, porque aparentemente los colonos piensan que las FDI no son lo suficientemente radicales en Cisjordania. Y Bezalel Smotrich ha sido nombrado el zar por lo que creo que todo el panorama se vuelve mucho más claro cuando también se sigue lo que está ocurriendo en Cisjordania. Creo que tienes razón. Hay que fijarse en eso. Y creo que esa es una de las razones por las que Netanyahu disfruta del enfoque en Gaza, porque de alguna manera le deja libre para hacer cosas igual de atroces en Cisjordania. Entiendo que la semana pasada los colonos estaban quemando a familias palestinas en sus casas y el ejército israelí simplemente se queda ahí mirando. Por supuesto, atacaron una iglesia cristiana. Incluso nuestro embajador, que normalmente es un necio nacionalista cristiano y un gran admirador de Netanyahu, tuvo que hacer algunos comentarios al respecto. De hecho, el tipo incluso fue y se plantó en la sala del tribunal donde Netanyahu estaba siendo interrogado. Nuestro embajador entró en un tribunal israelí y ya sabes, llevó la influencia de Estados Unidos a esa sala. No hay duda de que esa era su intención. Pero incluso él tuvo que pronunciarse sobre el asesinato de ciudadanos estadounidenses y sobre la iglesia que fue atacada por los colonos. Cisjordania es tan mala como Gaza en muchos aspectos, y no van a soltar eso, ni van a soltar la tierra que han ganado en Siria. No van a soltar Líbano. Tengo noticias para el gobierno libanés en Beirut. Ahora sois parte de Israel, y lo seréis hasta que el imperio se oponga. Sí, creo que eso enlaza bien con lo que mencionaste antes sobre algunas de las diferencias que podría tener la administración Trump con Israel en lo que respecta a Siria. Y quizá incluso el Líbano podría formar parte de eso. Creo que, según lo veo, la administración Trump quería incluir a Siria y Líbano dentro del ámbito de lo que consideraba los acuerdos de Abraham. Así que se podría pensar en un Abraham Boaz, ya sea de manera formal o informal. Y, en última instancia, quizá incluso utilizar indirectamente a Turquía para crear este bloque geoestratégico y geoeconómico contra, digamos, los BRICS, que incluirían a Rusia, Irán e incluso a la India en cierta medida. Creo que ese es el gran objetivo, la división tal como la veo en la región. Pero Israel, por supuesto, tiene su propia ambición de pulverizar Siria, pulverizar Líbano. Y eso podría ser un punto de fricción entre la administración Trump e Israel. No sé cuán importante puede ser esa fricción, porque al final del día los sirios son bombardeados, los sureños libaneses son bombardeados y la historia continúa. Pero tengo curiosidad por saber cómo ves este enfrentamiento reciente en la ciudad sureña y suroccidental de Suwaida, en la provincia alta de Suwaida, la ciudad de mayoría drusa, donde aparentemente hubo dos tipos de conflicto. Uno fue el conflicto interno y sectario entre los drusos y los beduinos. Y luego está la dimensión externa, donde Israel ha intentado a menudo, desde la época de Ben Gurión, utilizar lo que solían llamar, creo, la política de la frontera, que significaba que había que recurrir a los no árabes, porque las ideas de Jabotinsky y otros sionistas eran que los árabes y los judíos no podían convivir. Así que la idea era forjar alianzas, incluso con Irán. Es decir, por eso hasta la revolución iraní, Irán solía ser un aliado, porque Irán es incluso los turcos, los drusos, los beduinos y los cristianos en Líbano se consideraban aliados de los árabes. Pero en fin, me interesa saber cómo ves tú la situación en Siria.
Bueno, lo estoy viendo desde un sentido mucho más general, geopolítico y geoestratégico, ante todo. Estamos intentando detener las tres iniciativas de la Franja y la Ruta de China. Una en el norte, una en el centro y una en el sur. La del sur, por supuesto, está liderada en muchos aspectos por Irán, porque ahí es donde llega la cabecera ferroviaria, en el perímetro sur. Ahora están intentando, como probablemente sepas, desarrollar una ruta que fue utilizada por el Imperio Persa y otros en la antigüedad, y que usaron Estados Unidos y Reino Unido para abastecer a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, subiendo por el Golfo Pérsico, una ruta terrestre. Están intentando activar esa ruta para poder alejarse de parte de este tráfico marítimo y de las amenazas a ese tráfico marítimo, como los hutíes en el Mar Rojo, por ejemplo. Pero estamos inmersos en una lucha imperial para salvar nuestro imperio frente a Oriente, cuyo polo de atracción es China y cuyo instrumento de ese magnetismo son estas tres iniciativas de la Franja y la Ruta y todo lo que representan. Ucrania está estrangulando la que pasa por el centro. Estamos colaborando con los ucranianos y otros. Puede que haya escuchado algunas de las declaraciones del general Donoghue, por ejemplo, afirmaciones muy agresivas sobre Kaliningrado y cómo podríamos amenazar Kaliningrado cuando quisiéramos, lo cual es existencial para Rusia, igual que los portamisiles estadounidenses en el este de Ucrania lo eran, y provocaron la operación militar especial. Ahora entiendo también que estamos provocando en el Ártico. Así que estamos creando un arco de crisis, creándolo deliberadamente junto con nuestros aliados, que va desde el Círculo Polar Ártico, donde China ahora está muy interesada en ser un actor, y Rusia ya es un actor enorme, el actor dominante dada su línea costera, pasando por los Balcanes, el Mar Báltico, Ucrania, Azerbaiyán y Georgia, donde estamos agitando para derrocar a los gobiernos. Y hasta la guerra hagamos con Irán. De esta forma, lo que Trump es quizá expresa con coherencia. No creo que él sea un genio en este tipo de cosas. Pero hay algunas personas detrás de él que no son genios, pero saben lo que hacen. Millonarios, por ejemplo, muy interesados en restaurar el imperio estadounidense a su antigua grandeza. Y están viendo esto desde la perspectiva de que Siria es una especie de complicación con la que no contaban. Y no saben exactamente cómo manejarlo, pero desde luego no quieren que los israelíes y los turcos se involucren en Siria en una guerra seria. Puede que hayas visto que recientemente Rusia nos notificó y luego fue a Tanf y bombardeó alrededor del perímetro de nuestras tropas allí. Nos dijeron que lo iban a hacer. Bueno, ¿por qué lo hicieron? Hicieron eso porque estamos entrenando a terroristas dentro de esa zona y liberándolos en Siria. Dios sabe por qué lo estamos haciendo, pero seguimos haciéndolo. Sospecho que es la CIA y el Mossad, quizás el MI6. Ahora todos trabajan juntos, más o menos. Pero los rusos intentaban matar a algunos de estos terroristas cuando salían, por así decirlo, de la zona que hemos delimitado en esa parte de Siria. Así que Siria es un desastre ahora mismo, y no creo que Estados Unidos sepa lo que está haciendo. Eso de todo el Levante. Pero Netanyahu se está medio en lío porque lo que quiere Netanyahu es agua y territorio. Eso es lo que quiere, agua y territorio. Lo mismo que quiere en Líbano. Creo que quiere un poco más de control sobre Líbano. ¿Por qué construimos la embajada más grande y cara del mundo para Estados Unidos en Líbano? Bueno, porque no es una embajada. No es un lugar para la diplomacia. Oh, habrá algunos diplomáticos allí. Pondremos un embajador allí. Es la CIA, el MI6 y el Mossad. Para eso es. Es enorme. Si ves las fotografías por satélite, tienes que pensar en algo como Bagdad multiplicado por 3. Así que es un gran juego el que estamos jugando. Un gran juego contra China.
Sí, supongo que hay un embajador británico, no recuerdo el nombre, que hizo algunos reportajes de investigación sobre ese complejo en Líbano, la llamada Embajada en Líbano. Bien, y creo que estados más pequeños como Azerbaiyán, o incluso en cierta medida Armenia, ahora, que probablemente, creo que recientemente, parecen estar inclinándose hacia Turquía, aunque saben que Turquía siempre se alinea con Azerbaiyán porque ven su futuro en expandir su influencia en la región, todo el corredor de Zangezur. Turquía está extremadamente interesada en buscar cada vez más influencia en eso. Creo que países como Azerbaiyán están jugando con fuego porque probablemente están subestimando la determinación de Rusia, pensando que Rusia está atascada en Ucrania y será blanda en el sur del Cáucaso. Y ahora sabemos que Israel, en la medida en que tuvo éxito, utilizó territorio azerbaiyano para lanzar esos ataques en los primeros días contra Irán. E Irán no se lo tomará a la ligera. Y yo incluso añadiría que ahora mismo de tenchibrestas los esas personas. Y ahora los chinos están más directamente involucrados en Irán porque lo ven como una amenaza. En este caso, incluso la India tiene interés en proteger la influencia de Irán sobre el corredor de Zangezur debido a la inversión india en el puerto de Chabahar, que conecta a través de Zangezur con Rusia y otros lugares. Así que creo que Occidente, quizá Turquía, y estos estados más pequeños están subestimando el poder, la influencia y la determinación de esta aquí. Creo que ellos también lo son. Vuelvo a un ejemplo histórico al que recurro a veces. Nuestra guerra civil produjo al final más de 1 millón de hombres endurecidos por la batalla. Todos eran hombres en aquel entonces. Eran un ejército formidable. Si miras al cónsul británico en Charleston, Carolina del Sur, que fue comisionado por el ministro de Asuntos Exteriores británico y el primer ministro conjuntamente, comisionado personalmente para informarles sobre el progreso del ejército de la Unión en ese momento, entiendes el miedo que había en la mente de muchos europeos, incluidos los británicos, porque era un ejército de 1 millón de hombres, curtidos en combate, y nadie en Europa pensaba que no se utilizaría en otros lugares. Por supuesto no lo hicimos. Lo disolvimos, esencialmente, y enviamos parte de él al oeste para matar a los nativos americanos. Pero eso es lo que es ahora el ejército ruso. Es el equivalente de aquel ejército, y más. Está curtido en batalla. Su base industrial de defensa es sin precedentes. Diría que la única otra en el mundo que se le iguala es la de China, desde luego no la nuestra. Ellos pueden fabricar mucho más material bélico en un mes de lo que nosotros podemos producir en un año. El único país que podría igualarles es China. Así que tienes toda la razón. Rusia no va a tolerar esto. Y una vez que Ucrania caiga, y probablemente caerá antes de que llegue el barro dentro de 7 u 8 semanas en Ucrania, en términos de estar, ya sabes, acabada militarmente, y quizá también para Zelensky, porque ahora mismo está en tantos problemas que probablemente alguien vaya a dispararle. Ese ejército estará listo para hacer lo que sea necesario en otro lugar, quizá ahí abajo en el Cáucaso. Así que esto no es algo bueno que estemos haciendo. Por eso sigo diciendo que estamos al borde. Creo que estamos en los primeros escarceos de una guerra regional que podría convertirse en una guerra mundial. ¿Qué probabilidad crees que hay de que haya otra guerra con Irán? Porque mucha gente dice que esto es solo una pausa temporal y que en algún momento se avecina una guerra inminente. Por otro lado, mi análisis es que eso podría no ser cierto, dado el tipo de operación que Israel llevó a cabo en Irán. En la medida en que tuvo éxito en esos primeros días, fue resultado de mucha planificación y de muchas operaciones clandestinas. El asesinato de científicos, el ataque de a sus hogares, Nauptsit Sigro y misiles de crucero, lanzado por salas fronteras montañosas del norte de Irán, y así sucesivamente. Borders of northern Iran and so on. Por parte de azeríes, afganos y otros, por supuesto.
Y ahora Irán está expulsando a esos afganos y azeríes. Lo que digo es que también hubo muchos ciberataques para engañar a los iraníes. Así que eso es por un lado. Por otro lado, Israel recibió una cantidad enorme de golpes por parte de los iraníes. Quiero decir, no esperaban el tipo de castigo que iban a recibir. Y no se trata solo de los puertos de Haifa, la refinería de Haifa y demás, sino también de ataques en lo que equivale a su propio Pentágono, etcétera, etcétera. Y se habrían quedado sin sus terceros misiles si los estadounidenses no los hubieran apoyado. Quiero decir, un informe afirma que la cantidad de misiles que usaron tardará 3 años en reponerse. Y por último, si sigues a Michael Wolff y a otros que han escrito libros sobre Trump, dicen que Trump no necesariamente quiere una guerra con Irán. Es decir, eso es lo que él dice. No lo sé. Pero si ese es el caso, ¿sería tan fácil para Netanyahu arrastrar a los estadounidenses a otra guerra con Irán? Además, dado que personas como Tucker Carlson, Steve Bannon y otros de la base MAGA reaccionaron de forma muy contundente anteriormente ante los bombardeos de Natanz, Isfahan y Fordo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Espero que tengas razón, pero me temo que no es así. Y aquí hay otro temor que tengo. Me comunico habitualmente con el Dr. Ted Postal, profesor emérito del MIT, quien ha realizado un análisis muy exhaustivo, del cual tengo una copia, sobre lo que realmente hicimos a Irán en cuanto a sus instalaciones nucleares. Oh, sí. Oh, yes. He leído su trabajo. Sí, creo que tiene razón en 3 sentidos muy importantes. Primero, no causamos todo el daño que afirmamos haber causado. Segundo, y en ese punto, parte de la razón es que ellos habían trasladado gran parte de su equipo, por así decirlo. Segundo, ahora tienen que tomar una decisión. ¿Van a seguir la fatwa? ¿Van a aceptar la condena de que las armas nucleares están prohibidas en el Islam? ¿O van a optar por un razonamiento estratégico sólido? Y tercero, pueden hacerlo. Ahora pueden construir una bomba, o 10 o 12 bombas. Pueden poner esa bomba en una ojiva y un misil probablemente en un plazo de entre 90 y 120 días. Si toman esa decisión, harán lo que hicieron los norcoreanos. Cuando yo estaba en el gobierno, los norcoreanos hicieron una prueba y ni siquiera nos enteramos. Recibimos lecturas sísmicas del Centro Sísmico de Ginebra y dijimos, vaya, estas son lecturas inusuales. Pero no obtuvimos ninguna otra señal de inteligencia de una prueba de armas nucleares, como sí ocurrió, por ejemplo, con Pakistán e India. Así que pusimos todo en marcha. Nos dijimos, volverán a hacer una prueba. Lo hicieron, y la detectamos, y la forma en que la detectamos confirmó, en un 95% al menos, que ya habían hecho una antes. Así que eso es lo que hará Irán. Han aprendido de los norcoreanos. He trabajado en la red de A.Q. Khan. Sé cómo Irán y Corea del Norte colaboraban bajo el amparo de A.Q. Khan, aunque no creo que el propio Khan, el padre de la bomba islámica, quisiera que Irán consiguiera una bomba. Creo que había cierta animosidad al respecto, pero los norcoreanos, ellos no tenían ninguna animosidad, estaban colaborando con los iraníes, saben cómo ir bajo tierra y hacer una prueba, y no creo que lo detectáramos. Y entonces sería un hecho consumado. ¿Quieres atacar a Israel? Desapareceremos. Israel, ya sabes, es un país pequeño. Irán es un país enorme. Como dijo Mao Zedong sobre China durante la Guerra Fría, puedes disparar tus armas nucleares contra mí. Puede que mates a 100 millones de personas. Yo dispararé las mías contra ti y te destruiré por completo. Quiero decir, uno podría imaginar que eso ocurriera. Y creo que probablemente están pensando muy seriamente en tomar esa decisión ahora mismo, si no la han tomado ya. Y eso cambia todo el cálculo. Sí, ¿has leído el informe de hoy? Yo no he tenido tiempo de seguirlo de cerca, pero leí los titulares que decían que Irán está invitando de nuevo a la inspección basada en la ONU, y creo que es el mismo OIEA. Así que, por un lado,
justo después de la guerra, había mucha ira entre los iraníes en general contra el OIEA, porque sospechan, y creo que con razón, que el OIEA estaba pasando materiales al Mossad y, ya sabes, ayudando en esta guerra. Así que los expulsaron, y ha habido grandes debates dentro del liderazgo iraní en el parlamento y demás. Pero hoy leí los titulares. No he tenido tiempo de seguir en detalle lo que está pasando, pero dijeron que están comprometidos a no construir una bomba nuclear. Sí. Esto es lo que pienso. Creo que el presidente dio un discurso que incluso enfadó al pueblo iraní. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores dio una o dos charlas que probablemente profundizaron ese enfado entre los iraníes. Y creo que están disimulando. Creo que están disimulando de la misma manera que nosotros disimulamos con ellos. Luego los bombardeamos y asesinamos a muchos de sus líderes. Y están disimulando mientras encubren lo que realmente están haciendo. No lo sé con certeza, pero creo que van a darnos la vuelta a la situación. Sí, si tuvieran que aprender algo de esas escaladas, deberían aprender a ser un poco más engañosos, porque los israelíes y los estadounidenses son buenos en eso. Quiero finalmente hablar de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Europa, y tener una idea de hacia dónde se dirige esto. Porque los informes recientes indican que la Casa Blanca está muy enfadada con el presidente Trump. Están hablando de imponer un arancel del 100% y más sanciones si no hay un alto el fuego en unos 50 días. Y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dijo que sus aliados europeos, principalmente Alemania y los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc., incluyendo Canadá, están más interesados en comprar armas para subvencionar las armas que se enviarían. Así que, en efecto, mi interpretación es que Trump ahora está cediendo a las necesidades del complejo militar industrial, y serían básicamente los europeos quienes estarían subvencionando. Si observas la ayuda, por ejemplo, esto es muy interesante. El Financial Times analizó los desgloses de la ayuda. Toda la ayuda que se cortó después de que Trump llegó al poder ha sido rápidamente reemplazada por los europeos. Así que la ayuda total no ha disminuido en absoluto. De hecho, ha aumentado ligeramente. Y son los alemanes y los países nórdicos quienes han contribuido. Y están diciendo que Francia, Italia y los británicos, por supuesto, y Francia, Italia y España, tienen que hacer más porque no han comprado suficientes armas a los estadounidenses. Así que lo que veo es que el dinero de los contribuyentes europeos se está enviando al complejo militar industrial estadounidense para matar a más y más ucranianos y, en cierta medida, rusos sobre el terreno, mientras que Rusia seguiría empujando su control cada vez más hacia el oeste. No estoy seguro de hasta qué punto Rusia controla los 4 oblasts. Pero da tu opinión, Schauer, hacia dónde se dirige esto. Bueno, en primer lugar, entre el 50% y el 60% de esa ayuda, entre comillas, europea o estadounidense, o dólares de los contribuyentes estadounidenses canalizados a través de Israel, va a parar a los oligarcas. No va a armas ni a la guerra, va a los oligarcas. Así de corrupta es Ucrania. Y esa es una de las razones por las que Zelensky acaba de disolver las 2 únicas organizaciones que cuando yo estaba en el gobierno les obligamos a crear organizaciones anticorrupción, porque francamente Ucrania era uno de los estados más corruptos con los que me había enfrentado en mi vida. Y he tratado con Corea del Norte. Corea del Norte era un estado criminal en ese momento, obteniendo divisas fuertes, falsificando cigarrillos estadounidenses incluso con los sellos fiscales y falsificando moneda estadounidense por valor de $20,000 millones al año. Así que, decía un estado criminal, Ucrania era peor. Eso no ha cambiado. No es una democracia en un país funcional en términos de lucha contra la corrupción ni nada por el estilo. Mucho de ese dinero se está desperdiciando. Todo esto para decir que, sobre el terreno, los rusos tienen quizás 6 semanas, digamos, hasta mediados de septiembre o así, antes de que llegue el barro y el terreno se vuelva casi imposible para los vehículos blindados y similares.
Ahora mismo tienen los dos puntos principales en Ucrania en un caldero. Sus tropas están ocupadas cerrando esos calderos y van a destruir por completo los restos serios del ejército ucraniano, que es el objetivo de los rusos. No tomar territorio, no tomar ciudades. Eso es algo incidental, salvo cuando se trata del territorio que quieren, como los oblasts orientales. Pero destruir la capacidad de Ucrania para hacer la guerra, destruir su ejército, eso está a punto de suceder. Está a punto de terminarse. No importa lo que hagan los europeos. No importa lo que haga Donald Trump, salvo que use armas nucleares. Los rusos han ganado. Esa es la situación sobre el terreno. Yo diría que dentro de eso se produciría por alguna escalada de la invasión terrestre, porque hasta ahora lo que leo en los medios principales es que están intensificando estos ataques con drones iraníes, Shahed, convertidos en Heran 3, y luego una combinación con misiles de crucero y balísticos. Pero los medios principales no informan sobre ninguna escalada en las ofensivas terrestres por parte de Rusia. Así que eso es porque no saben lo que está pasando. No hay nadie en Occidente que sea competente para informar sobre lo que ocurre allí ahora. También hay otras cosas que están influyendo en esto. Mira los videos de las protestas que ahora se extienden por toda la parte de Ucrania sobre la que Zelensky aún tiene cierto control razonable. Observa a las personas que protestan. Fíjate en los jóvenes de 20, 21, 22 años que están allí. Jóvenes de aspecto inteligente, bien vestidos. Pregúntate por qué no están en el ejército, por qué no están en el frente. Pues no están en el frente porque son los hijos de los oligarcas y de las familias de los oligarcas. Ellos no van a la guerra. Esa situación política va a destruir a Zelensky. Porque estas personas son el tipo de gente que vi cuando Yushchenko, Timoshenko y todos esos corruptos dirigían Ucrania y cambiaban de líderes constantemente porque nunca podían decidir quién iba a violar, saquear y expoliar mejor y repartirlo entre los demás. Ese es el problema político que tienen ahora. Mientras tanto, todo su aparato logístico, la capacidad de hacerles llegar estas armas, la red ferroviaria, la red de carreteras y todo lo demás, está siendo cerrado y será destruido para mediados de septiembre, si no antes. Totalmente, Zelensky huirá o será asesinado. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a gobernar Ucrania? ¿Y qué van a hacer los europeos? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Porque vamos a enfrentarnos a una victoria militar por parte de los rusos, a pesar de lo que hemos intentado hacer. Ese va a ser un momento peligroso, un momento peligroso. ¿Realmente iniciamos la Tercera Guerra Mundial o retrocedemos y buscamos alguna maniobra para salvar la cara? Y esto simplemente queda ahí durante 2 o 3 años y nunca se resuelve nada. Y los europeos hacen declaraciones y nosotros hacemos declaraciones. Mientras tanto, mira la situación física del imperio. Estamos en bancarrota. La única manera en que creamos dinero es imprimiéndolo. No hay nada que respalde ese dinero. Estamos tan profundamente endeudados ahora mismo que si vendieras Estados Unidos, todo lo que hay en él, no podrías pagar nuestra deuda. El mundo es consciente de eso ahora, en distintos grados. El mundo se está moviendo para aprovechar eso, liderado por China, por supuesto. Pero Rusia también está jugando en este juego. Y no tenemos el dinero para mantener esto, ni tampoco los europeos. MERS está a punto de colapsar. Macron es un hombre muerto en vida. Starmer es un idiota que es un vasallo de Estados Unidos. Y el resto de los países de la OTAN simplemente se engañan a sí mismos pensando que hay un futuro basado en el imperio. Es un gran juego el que estamos jugando ahora mismo, que no tiene respaldo. El gran juego, como solíamos llamarlo, no está respaldado por activos. No está respaldado por activos tangibles. Mientras que en el otro lado, China y cada vez más Rusia, en parte gracias a China, tienen muchos activos tangibles. El director ejecutivo de Ford Motor Company conduce un coche chino para demostrarle a Ford Motor Company quién está por delante en el mundo en técnica automovilística.
on automotive technique. We are almost there. Estamos casi al final. El tiempo casi se ha acabado, pero me quedan 3 minutos. Me gustaría aprovechar al máximo. Así que, muy rápidamente, si puedo terminar con una última pregunta, no necesariamente sobre geopolítica, pero tengo mucha curiosidad por saber qué opinas sobre cómo la base de Trump está viendo la administración. Trump hasta ahora. Estoy pensando en la extrema derecha, los republicanos conservadores tradicionales. Quiero decir, todos son diferentes. Sus objetivos son distintos. Y por supuesto, también hay grandes multimillonarios en esa coalición. Pero ¿cómo están estos diferentes grupos evaluando la administración Trump? Making an assessment of the Trump administration. Right now, they're frightened to death. Ahora mismo están muertos de miedo de que Epstein vaya a descarrilar todo el aparato. Están muy preocupados por la situación de Epstein porque cada vez sale más información. Van a intentar frenarlo con Ghislaine Maxwell y probablemente le prometerán todo lo imaginable, incluso un indulto total si cuenta la historia como ellos le digan. No creo que eso vaya a funcionar. Creo que incluso su propia base va a notar que algo huele mal en cualquier momento. Van a tener que esforzarse muchísimo a nivel interno para salvarse por el asunto Epstein. To save themselves over the Epstein affair. Lo dejamos aquí, Coronel Wilkerson. Siempre es un placer hablar con usted y muchísimas gracias por su tiempo. For your time. Por supuesto. Gracias por invitarme, India. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Forget to hit the subscribe button.